La palabra del Señor, la predicación, invitarlo a abrir su Biblia. Vamos a abrir la palabra del Señor y quiero, hermanos, que por favor vayamos a la palabra del Señor, al Evangelio, ¿sí? A los Evangelios. Específicamente quiero que abramos ahí, hermanos, en el Evangelio de Lucas. ¿Lo tiene, hermanos? Capítulo 1, Lucas capítulo 1. Y vean conmigo dos versículos bien interesantes. Sí, Lucas 1, dos versículos vamos a leer, el versículo 76 y el versículo 80. Lucas 1, 76 y versículo 80. Quiero que hagamos estos versículos, por favor, de la palabra del Señor. Quiero que leamos el versículo 76, dice así, todos juntos leyendo este versículo. Y tú, niño profeta del Altísimo, será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Quiero que vea ahora el versículo número 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El Señor está hablando aquí, ¿verdad?, de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y este pasaje, y estos pasajes de la Biblia, menciona dos veces, ¿verdad?, le llama a este niño, dice el versículo número 76, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Yo quiero que me diga, ¿con quién está hablando el Señor? Con Juan el Bautista, siendo, ¿verdad?, literalmente un bebé, ¿verdad? Y luego dice, el Señor señala un propósito para este niño, y luego en el versículo 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Miren, hermanos, menciono este versículo y quiero que sea la base del mensaje de este día. ¿Cómo es que Dios tiene propósitos para los niños? Y nosotros, hermanos, como iglesia debemos estar agradecidos al Señor por los niños. Amén. Amén. Son una bendición. Cuando tú los tienes como padre, pues no se diga, ¿verdad? Son una bendición los niños. Pero no solo valores a tus niños, valora a los niños de otros hermanos en la iglesia, ¿verdad? A todos los niños de nuestra iglesia en el Señor, a los niños de allá afuera también, ¿verdad? Pero qué preciosos son los niños. Y hay verdades, hermano, ¿verdad?, que quiero que veamos el día de hoy acerca de los niños, para que al final de este mensaje hagamos dos cosas. Le demos gracias a Dios por los niños, ¿verdad? Y número dos, seamos parte, ¿verdad?, de un instrumento como iglesia para que nuestros niños crezcan en el Señor, ¿sí? Y que nuestros niños conozcan a Dios y teman al Señor todos los días de su vida, ¿sí? Entonces, y si tú tienes niños en casa, obviamente esto nos va a ayudar bastante de la palabra del Señor, ¿verdad? Agradeciendo a Dios por los niños. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te ruego que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento, que tu palabra sea predicada y que no haya distracción alguna mientras se predica. Guárdanos, Señor, de que nuestra mente se vaya en el mensaje. Líbranos, Señor, de que el cansancio nos impida escuchar la palabra de Dios o el mismo calor. Te ruego que nada estorbe el mensaje de Dios. Que como iglesia amemos a los niños, les llevemos el Evangelio como ayer se hizo y valoremos a los niños de nuestra iglesia. Gracias, Padre. Bendice tu palabra y ayúdanos a estar agradecidos por los niños. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Cuántos de aquí, hermanos, tú todavía tienes niños en casa? ¿Tienes niños en casa? No que se conduzcan como niños, ¿verdad? Aún tú estás pensando en tu esposo, ¿verdad? No. ¿Verdad? ¿Cuántos tenemos niños en casa? Todavía tenemos niños chiquitos, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos niños? Levanten la mano. Ok, también tenemos niños. Amén. Ok, hermanos. Los niños son una bendición. ¿Cuántas veces el niño le ha traído alegrías al hogar? ¿Cuántas veces en algún momento de enojo en la familia el niño se le trae la sonrisa y
las cosas se calman, ¿verdad? Porque el niño ahí, su carácter tierno, ¿verdad? Su niñez, tienen parte a veces en las reconciliaciones familiares, inclusive los niños tienen parte en eso, ¿verdad? Los niños son preciosos para el Señor, hermanos, eso debemos entenderlo. La actividad que tuvieron ayer los hermanos al llevar el Evangelio, los jóvenes, a los niños, hermanos, el alma de un niño es tan importante como el alma de un adulto, ¿sí? Su niñez no los hace ajenos al Señor, al contrario, el Señor dijo claramente: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, ¿verdad? Los niños son una gran bendición. Los niños hacen cosas de niños, ¿verdad? Si usted es maduro, debe ser paciente a la vez, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos impacientamos con los niños? Y los que parecemos niños somos nosotros. Uno debe entender que son niños y debemos ser pacientes con los niños, ¿verdad? Pobres niños a veces son golpeados, lastimados porque no hay un padre o una madre que les tenga paciencia y con madurez entienda, son niños, hacen cosas de niños, ¿verdad? Ahora, no significa que los niños pueden hacer lo que se les dé la gana. A los niños debemos instruirlos en el camino de Dios, ¿verdad? Que anden en los caminos del Señor. Pero son hermosos los niños. Hay cosas que los niños hacen que son únicos, que cuando lo hace un niño está bien, si lo hace un adulto está mal, ¿verdad? Porque entendemos que es niño, ¿verdad? Le voy a contar una anécdota. Estaba yo en un vestidor, me iba a probar una ropa en una tienda, ¿verdad? Y yo iba caminando en el pasillo y ahí estaban los vestidores, eran los vestidores de varones, ¿verdad? Y entró un niño de 3 años gritando: papá, papá, y empezó a abrir todos los vestidores, estaban llenos. Ahí se asomaba: no, este no es, iba al otro, ¿verdad? Hasta cayó al padre. Si eso es un adulto, ¿qué hacemos? ¿Verdad? O sea, él hubiera salido golpeado, pero todo el mundo, la gente salió riendo porque era un niño el que lo hizo. Hay cosas que solamente los niños pueden hacer y nadie va a molestarse porque entendemos que son niños, ¿verdad? Que entendemos que son niños. Hermanos míos, es una bendición tener niños en casa o tener niños en nuestra iglesia, pero a la vez es una gran responsabilidad, ¿verdad? Es una gran responsabilidad tener a los niños. Yo he trabajado, mi esposa también, en iglesias, hemos trabajado en la educación cristiana, ¿verdad? Y los niños son un tesoro, ¿verdad? Pero hay que guiarlos, hay que enseñarles, no hay que dejarlos crecer nada más así. Dios, hermano, ama a los niños y la iglesia debe amar a los niños. Dios tiene planes para los niños, la iglesia debe tener planes para los niños. Y los niños, hermano, deben ser entendidos como tales, como niños. Pero debemos aprovechar esta etapa en sus vidas, porque es la etapa más moldeable de sus vidas. Tú quieres moldear al adolescente, ya no se deja moldear. Tú quieres moldear al adulto, ya somos necios, hermano. ¿Sí? Me incluyo en la lista, ¿verdad? Somos necios, ya no nos dejamos ayudar, no nos dejamos moldear, batallamos, ¿verdad? Con nuestro carácter, y hay que aprovechar a los niños mientras son niños. La iglesia, hermanos, va a procurar siempre enseñarle a los niños lo recto, lo que es agradable al Señor, ¿sí? Hubo una iglesia, hermano, esta actividad que hicimos con los niños de llevarlos al parque es por el día del niño, pero usted sabe que en la iglesia los tenemos, ¿verdad? Aprendiendo la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, a nuestros niños alabando al Señor, aprendiendo, ¿verdad? Disciplina, respeto a la autoridad, valores que se les enseñan en la iglesia, que la iglesia, hermano, es un refuerzo de lo que se debería ser enseñado en casa, ¿verdad? No es la principal fuente de enseñanza de los hijos. La educación de los hijos, la enseñanza de los hijos espiritual, ¿verdad? También está en casa, es responsabilidad de los padres. Pero siempre tratemos, hermano, de que nuestros niños cumplan los propósitos de Dios. Como padre, como maestros de escuela dominical, si usted ha estado involucrado en un ministerio de niños, siempre hay que ver y tratar de entender el plan de Dios para nuestros niños. Quiero que veamos 3 verdades acerca de los niños, que nos llevará a valorarlos, a agradecer a Dios y a involucrarnos en el ministerio de niños para hacer una bendición a sus vidas. La primera verdad, hermano, Dios, escúchame bien, Dios tiene propósito para los niños, ¿sí? O los niños tienen propósito de Dios para sus vidas. Algunos piensan, pues son niños, ¿verdad? No, Dios ya tiene planes para ellos. Lo acabamos de ver ahí, hermanos, en el libro de Lucas. Vean conmigo, Lucas 1, lo leímos el versículo número 76. ¿Sí lo tienen, hermanos, ahí? Ok, versículo 76, permítame tantito nada más. Dice la palabra del Señor: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. ¿Ese niño ya era profeta, ese bebé? ¿O sería profeta?
sería. Dios revela su plan de lo que Él quiere para ese niño y es un plan a futuro. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces Dios revela, Dios tiene planes para los niños y los va a revelar, ¿verdad? Ahora, es bien importante, Dios tiene propósito para el niño, pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿A quién le revela Dios los propósitos que tiene para los niños? ¿A quién le revela Dios los propósitos que tiene para los niños? ¿Alguien sabe, hermanos? A los padres. Es responsabilidad del padre saber, entender y discernir cuál es el plan de Dios para cada hijo. No, hay un plan base para todos los hijos. Dios quiere que todos nuestros hijos conozcan a Cristo de manera personal, amén, que sean salvos. Pero también Dios tiene planes específicos, no todos los hijos, ¿verdad? Es posible, según la voluntad del Señor. Si tengo 8 hijos, bueno, no todos sean misioneros, o pastores, o médicos, ¿verdad? Uno debe orar, ¿qué es la voluntad de Dios para mis hijos? Es responsabilidad del padre guiar a los niños en el propósito de Dios. Como papá, hermanos, no debemos imponernos a lo que nosotros queremos que sean los hijos. Nosotros debemos orar, Dios, ¿qué quieres que sean mis hijos? ¿Sí? Mis hijas han crecido toda su vida en el ministerio, toda su vida viajando como misioneras o haciendo la obra de Dios, pero yo no les voy a imponer, hey, tú tienes que servir a Dios. Yo tengo que decirle, Dios, ¿qué quieres para mis hijos? ¿Sí? ¿Qué quieres para mis hijas? Y yo voy a buscar que ellas hagan no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Usted como papá es responsable en tener una relación con Dios de tal manera que Dios le comunique a usted qué es lo que Dios quiere para sus hijos. Dios tiene propósitos para cada niño. Todos los propósitos que Dios tenga para los hijos, póngame atención, tiene un solo fin, una sola finalidad, la gloria de Dios. Amén. Dios quiere verse glorificado con esos niños. ¿Sí? Dios va a glorificarse con la vida de esos niños, pero es tarea del Padre escuchar a Dios, entender, discernir el plan de Dios y no obligar a los hijos a hacer mi voluntad como padre, sino la voluntad de Dios. Si su hijo llegara y le dijera, papi, yo quiero ser misionero. Hijo, ¿de dónde sacaste eso? Ya me la influyó la maestra de escuela dominical. Ya se te emocionaste, viste ahí una presentación misionera en la iglesia y ya se te metió eso en la cabeza. Nunca menosprecie la declaración de un niño. Porque aunque los niños se emocionan y los niños quieren ser todo, bomberos, policías, misioneros, los cristianos, a veces hasta quieren ser pastor. Un día un niño dijo, yo quiero ser pastor. Le dijeron, sí, de verdad, sí. De hecho ya le estoy echando ganas, dijo. Y sacó la pancita, ¿verdad? Dice, ya soy como un pastor, ¿verdad? Porque lo relacionó con un estómago grande, ¿verdad? Ahora hay pastores delgados, gracias a Dios también. Mira, hermanos, nunca menosprecie lo que un niño diga, jamás. También ellos, Dios pone en su corazón sus propósitos. Hudson Taylor, un misionero que fue un impacto y llevó a cientos de misioneros a través de un programa a la China a predicar el evangelio. Literalmente miles y miles de almas en China vinieron a los pies de Cristo a través de este ciego. Hudson Taylor tenía 5 años cuando declaró a sus padres, quiero ser misionero a China. Cuando era adolescente dormía en el piso, en las tablas. Decía, ¿por qué si duermen en China? Ya me estoy preparando para ir. Nunca menosprecies lo que un niño declara respecto a la voluntad de Dios. Nos sorprende, hermano, que a veces los niños son más entendidos que los adultos respecto a la voluntad de Dios. Así que nunca menosprecie cuando un niño dice algo y expresa un deseo, porque muchas veces es Dios poniendo ese deseo en el corazón de los hijos, ¿verdad? Este niño quería ser misionero. Hay un joven, su nombre es Daniel, su padre es panadero. Daniel, desde pequeño, le dijo a sus padres, yo quiero ser misionero al África. Daniel ahorita está en África, es un joven de 20 y tantos años de edad, ¿sí? Y él está sirviendo al Señor y él declaró desde pequeño, ¿verdad? Quiero ser un misionero. Pero es Dios trabajando en el corazón de los hijos.
como padre nos toca discernir. Si Dios quiere que mi hijo quiere ser misionero, lo voy a apoyar para ser misionero. Voy a vivir de tal manera, voy a educar a mi hijo de tal manera que mi hijo cumpla el propósito de Dios. No ser yo un estorbo que impida que mis hijos sean lo que Dios quiere que sean. ¿Estamos aquí, hermanos? Ser un instrumento, pedirle a Dios la dirección, la sabiduría. Me gusta cuando los padres de Sansón, ¿verdad?, se presentan ante Dios y le preguntan: ya nos dijiste que va a ser nazareno, pero ¿qué hay que hacer? Porque no tenemos idea de cómo criar a este niño. Vea conmigo el libro de Jueces, por favor, capítulo 13, el libro de los jueces. El libro de los jueces, en la palabra del Señor, Dios le anuncia a Manoa y a su esposa que tendrán un hijo. Este hijo que muchos conocemos, Sansón, ¿verdad? ¿Sabe de dónde provenía la fuerza de Sansón? No de sus músculos, sino del Espíritu de Dios, ¿sí?, que le daba esa fuerza sobrenatural. Ahora fíjese bien, Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. Esta es la historia del nacimiento de Sansón. Y vean conmigo ahí, hermanos, el versículo 5. Dios le muestra a la madre, ¿sí?, lo que quiere que sea su hijo. Dice la Biblia, versículo 5: pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y luego Dios le revela el propósito del hijo. ¿Qué más le dijo? Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. ¿Sabes dónde estaba ese niño? En el vientre. Dios tiene ya propósito para esos niños. ¿Y sabe cuándo se lo revela a la madre? Antes de que nazca. Desde el vientre, ¿verdad? Y hermana, si un día el Señor te permite estar embarazada, ¿verdad?, deberías a poner tus manos sobre tu vientre y orar a Dios: Señor, ¿qué quiere que haga este niño? ¿Cuál va a ser su voluntad? ¿Cuál es su propósito al estar aquí? Y orar al Señor: Señor, dime, para guiarlos en tu camino. Mire, nosotros, hermanos, en vez de orar: Señor, ¿cuál es tu propósito?, nada más agarramos, nos metemos a la escuela allá en el mundo, a la escuela secular, allá que me lo eduquen, allá que le digan lo que debe de ser. No. La SEP no dice que va a ser tu hijo. Dios dice que va a ser tu hijo. Dios tiene planes para tus hijos. Dejamos a los niños andar ahí a ver qué se les ocurre hacer en la vida. No, hermanos, el padre tiene la responsabilidad de discernir: Señor, ¿qué quieres que haga mi hijo? ¿Estamos ahí, hermanos? Fíjense bien lo que dice más la palabra de Dios. Jueces 13, versículo 8. Esta debería de ser la oración de cada padre que quiere entrenar a sus hijos con el propósito de Dios. Jueces 13, versículo 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos, ¿qué, hermano?, enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Ahora fíjate la petición de Manoa: que se venga y se nos enseñe lo que debemos de hacer con el niño. Padres siguen aprendiendo a ser padres. Déjate enseñar a ser papá. ¿Cómo educar a tus hijos? Hay gente que dice: no, a mí ya nadie me dice nada, yo sé cómo educar a mis hijos. No, sé como Manoa: Señor, manda a alguien que me enseñe a mí cómo guiar a mis hijos en el propósito de Dios. Queremos enseñar a los hijos a vivir con todos los principios de los padres o de los abuelos, y no que descarte, hermano, cosas buenas que se nos enseñaron. Pero, hermano, dentro de toda esa enseñanza que traemos de generación en generación, no viene en realidad la enseñanza de Dios. Tenemos que llegar al Señor y entender: ahora yo voy a educar a mis hijos y tengo que dejarme enseñar como padre cómo educar a mis hijos. ¿Estamos aquí, hermanos? Señor, enséñanos, mándanos a alguien que nos enseñe cómo educar, cómo guiar a nuestros hijos. Querido hermano, te toca discernir qué es lo que Dios quiere para tus hijos. Te toca, hermano, a ti dejarte enseñar qué Dios quiere para tus hijos y empezar a enseñar para que cumplan ese propósito de Dios. Me asombra cuando le pregunto a los padres: ¿para qué tenemos hijos? Cada respuesta que ustedes escuchan: ¿para qué tienes hijos? No me contestes en voz alta, pregúntate: ¿para qué tienes hijos? Hay quien ni tiene respuesta. Algunos dicen: pues para que me mantenga de grande. Otros igual, pues para que traigan alegría a la casa. No, solo por eso usted tiene hijos. En algunos casos, los hijos, en vez de haber sido una bendición, fueron una desgracia. No hay gozo
cuando las cosas, ¿verdad?, en el Señor son del Señor y hacen las cosas bien y de repente llega la esposa y dice, estoy embarazada, y el gozo sale, gloria al Señor, Dios me ha concedido ser padre una vez más. ¿Cuántas veces ya padres lo ven como una desgracia? Está embarazada, no hombre, ¿cómo se te ocurre? Qué triste. Dios no manda a los hijos por error. Dios tiene propósito para cada hijo. Hay hijos que nos sorprenden, hermanos, sus llegadas. Después de tantos años todavía llega un hijo. Al final, ¿sabe qué? Dios no comete errores. Dios tiene propósito para cada uno de los hijos. Pero ningún padre a veces tiene claro para qué tengo hijos. Oh hermanos, si tan solo los apuntalamos y Dios nos revela su plan, pero decidiéramos que todos nuestros hijos a través de su vida glorifiquen el nombre de Dios, ya les estamos dando un gran propósito. Hijo, yo no sé si tú vas a ser ingeniero, misionero, carnicero, comerciante, lo que tú seas, pero que tu vida le traiga honra y gloria a tu Señor. Hermanos, ese debe ser el celo de un padre. Edúquelos para glorificar el nombre del Señor. No sabemos qué va a hacer cada uno. Dios a algunos le reveló, este será un líder espiritual, este será un profeta. Pero sea lo que sean nuestros hijos, con todo el corazón nos vayamos a la rodilla, Señor, que te glorifiquen, que te honren, ¿verdad? Y hermanos, esa debe ser la oración de un padre por sus hijos. Descubra el propósito de Dios, encuéntrelo. El gran propósito es que te glorifiquen a Él con sus vidas. Querido hermano, así como los niños tienen propósito, hay que enseñarles. Hay que educarlos a que cumplan ese propósito. La enseñanza más importante de un hijo que va a glorificar a Dios, escúcheme bien, proviene de la Biblia. Los hijos deben aprender la palabra de Dios. Amén. ¿Sabes dónde es la principal fuente de enseñanza de la Biblia para los niños? Su propio hogar, su casa. Ahí deben ser los padres, los enseñadores de la palabra de Dios. Quiero que veas en 1 Timoteo, hermano, la influencia de cuando a los niños se les enseña la palabra de Dios desde pequeños. Vamos a la palabra de Dios. Quiero que veas 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. ¿Lo tiene, hermanos? 2 Timoteo capítulo 3, vean lo que dice la Escritura, la palabra del Señor en el versículo 15. Pablo hablando a Timoteo le dice lo siguiente: y que desde ¿qué, hermanos? Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. ¿Desde cuándo aprendió Timoteo la Biblia? Desde niño. Hay gente que dice, no, son niños, no les metan la Biblia, ¿cómo? No, es ahora el momento más preciso para enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces los padres cometemos el error de no enseñarles la Biblia, no llenar su mente y su corazón con la palabra de Dios, y sí permitimos que muchas otras cosas lo hagan. Y después se llena el cerebro de la información que no queríamos que se llenara. ¿Sí? Muchos hijos tienen, ¿verdad?, ya no tienen la capacidad de aprender la Escritura porque están llenos, ¿verdad?, de televisión, de caricaturas, de videojuegos. Están llenos de eso y vacíos de la Biblia. Hermanos, tus hijos, aprovecha su edad, son esponjitas. Tú lo has visto cómo aprenden de todo, cómo repiten de inmediato lo que se les enseña. Aprovecha la niñez, enséñales la palabra de Dios. Si esos hijos llegarán a ser hombres y mujeres que glorifican a Dios, si esos niños cumplirán el propósito de Dios, escúchame bien, serán niños y niñas que fueron en su casa llenos de la palabra de Dios. Escúchame bien, hermano, usted enseña a sus hijos la Biblia en su casa. ¿Cuándo fue alguna vez que usted le enseñó a memorizar a su hijo algún versículo de la Biblia? Y ahí estuvo con él, ¿verdad?, trabajando, memorizando aquel versículo. Versículos, hermano, de la palabra de Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios nunca regresa vacía? Amén. Hay muchos niños que tal vez en su adolescencia se apartan del Señor, pero eso que tú sembraste en su corazón y en su mente, un día cosecharás. Hay jóvenes que se apartan del camino de Dios, pero tienen tanta Biblia en su niñez, tantas palabras de Dios que aprendieron en su niñez, que allí lejos de Dios ellos la recuerdan, y recuerdan versículos, y recuerdan al Señor, y ahí la palabra de Dios empieza a obrar en sus corazones, y ellos regresan del mal camino y retoman el camino de Dios, pero todo porque se les dio en la niñez las sagradas Escrituras. Hermano, deberías de orar por los maestros de escuela dominical. Cada maestro que le da clase a los niños, ora por ellos.
Señor, dale sabiduría a los maestros. Yo estoy enseñando en mi casa la palabra de Dios. Ayuda a los maestros a enseñar a mis hijos lo que es recto, lo que es correcto. Quiero, hermanos, decirles que debemos estar agradecidos por los hermanos que dan clases. Amén. Dedican su tiempo. Es bien fácil llegar y sentarse, hermano, escuchar la palabra de Dios. Pero dedican su tiempo, oran por tus hijos, ora por ellos, para que también Dios los use como un instrumento para enseñar desde la niñez la palabra de Dios a nuestros hijos. Quiero que veas esto. Timoteo aprendió desde la niñez la palabra de Dios, ¿cierto o no? Cuando él era joven, todo eso que se le enseñó de pequeño estaba almacenado, guardado, parecía que no se desarrollaba todavía, pero un día van a desarrollar todo su potencial para Dios. Cuando Timoteo llegaba a ser un joven, tiene un testimonio tremendo en las iglesias donde él andaba. Y un apóstol, como el apóstol Pablo, lo mira y dice: yo quiero que este muchacho venga conmigo a mis viajes misioneros. Y se lo lleva y se convierte en un gran varón del Señor, un misionero que llevaba la palabra de Dios, un colaborador del apóstol Pablo. Pero todo empezó por una educación y una enseñanza de la Biblia en casa. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Enséñale al niño la palabra de Dios para que cumpla los propósitos del Señor. A veces, hermano, me siento que estamos al revés. En vez de ser los padres un instrumento que enseña a los niños la palabra de Dios, parece que le estamos enseñando lo contrario. Y quiero decirle, hermano, Jesús dijo, venía la gente a traerle los niños a Jesús para que les pusiera las manos, los abrazara y orara por ellos. ¿Recuerdan qué era lo que hacían los discípulos? ¿Me regalan tantita más agua, hermano, por favor? ¿Se acuerdan qué era lo que los discípulos hacían? Que Jesús, gracias, hermano, que Jesús dijo que no hicieran eso. Los adultos, no, ¿verdad? No, el Señor no tiene tiempo para niños, ¿verdad? Y impedían que los niños vinieran a Jesús. Y Jesús dijo: déjenlos, dejar a los niños venir a mí. Jesús era ¿verdad? Como hijo de Dios, como nuestro Mesías, hermano. Él le gustaban los niños, que le dejaran venir a él. A él no le molestaba, ¿verdad? Yo no me imagino a Jesús, ¿verdad? Porque viene un niño y le picaba aquí en el ombligo y ¡ay, niño, deja! No, así no era Jesús, hermano. Él amaba a los niños, entendía que eran niños, ¿verdad? ¿Cuánta gente no soporta a los niños porque son niños? Claro que si el niño voltea aquel púlpito, tira, bueno, no, ahí no, pero entienda que los niños son niños, ¿verdad que sí? Que un día van a brincar arriba de una silla, y hay que bajarlos, hay que decirle que no está bien, ¿verdad? Pero no derrame la bilis, hermano. Hay que ser paciente con los niños. Amén. Mire, hermano, los niños sí deben tener crianza, educación, enseñanza, pero escúcheme bien, debemos entender que son niños. Jesús dijo: déjenlos venir a mí, y luego dijo él: y ya por favor no se lo impidan. No vuelvan a hacer eso, no impidan que los niños vengan a mí. ¿Sabe qué? Adultos están siendo el estorbo para que niños vengan a Jesús. ¿Cierto? Cierto. ¿Cuántas veces el adulto, el padre, el maestro, algún hermano, alguien más es el estorbo para que los niños vengan al Señor? Dijo Jesús: no se lo impidas. Mira, hermano, es tremendo. Escúcheme bien. Los niños tienen ustedes saben que son crédulos, creyentes así, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿verdad? Por eso son tan creyentes que algunos de ustedes los confunden con mentiras, ¿verdad? ¿Cómo con mentiras, pastor? Sí, el coco va a venir por ti. Si no el coco te va. El señor del costal te va. Ya no le echen mentiras a los hijos. Si usted se está aprovechando que son muy creyentes, creen lo que se les dice, ¿verdad? Pero no mientan a sus hijos. Y ahorita que no es temporada navideña, ya no les diga de cosas. Va a venir Santa Claus, ya no le mientan a los hijos. No, esa ingenuidad que ellos tienen, un día ustedes mismos se las van a destrozar. ¿Sí? ¿Sí sabían que Santa Claus son los papás? ¿Sí sabían? Ay, está aquí Adolfo, perdóname. ¿Sí sabían? Más jovencita de la congregación, ¿verdad? Hermanos míos, escúcheme bien. A los hijos son bien creyentes. Ellos creen lo que se les dice, y tienen un deseo natural, ¿verdad? De buscar a Dios. ¿No? ¿Cuántas veces el hijo no es el que nos recuerda cómo hay que vivir para Dios? Mujer, sírveme un taco. Ya está, ya comiendo el taco. Papá, ¿no vamos a orar? ¿Qué? Los cristianos oramos. Sí.
¿verdad? Los niños nos recuerdan lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo tienen grabado en su corazón, ese deseo, ¿verdad? De buscar a Dios. El niño se dice, papi, no, el pastor dijo que también hay culto en la tarde. No, sí. No, hijo. Es el resumen deportivo. Y ahí se queda. Y los niños les vamos impidiendo ese deseo. Y los vamos apagando ese deseo. ¿Sabes qué va a pasar? Que puedes llegar a impedir a tus hijos acercarse a Dios a tal manera que un día ya no van a querer acercarse a Dios. Y cuando eran niños y tenían todo el deseo y toda la disposición, tú como padre los estorbaste y los alejaste de Dios. Y ahora que son adultos quieres que busquen a Dios. Y ahora que están en drogas y en alcohol quieres que busquen a Dios. Cuando de niño los padres se lo impidieron. ¿Estamos aquí, hermanos? ¡Qué contrariedad! Ojalá hubiera Biblia en las escuelas y se enseñara la Biblia en las escuelas, y ojalá que hubiera en el hogar Biblia. Pero la Biblia la metemos hasta que están en las cárceles, en los grupos AA, en los anexos. Ahí sí, háblenles de Dios, cuando sus vidas están hechas pedazos. ¿Por qué no haberles hablado de Dios cuando eran niños? Cuando pudieron santificar sus vidas y crecer conforme al propósito de Dios. Hermanos míos, debemos como cristianos, no seas tú el que impide el propósito de Dios, no seas tú el que impide a tus hijos ese anhelo que ellos tienen, y los vas a hacer igual que tú, y los vas a llevar igual que tú. Yo pregunto, hermano, yo sé que no somos perfectos, pero ¿tú quieres que tus hijos sean igualitos que tú, o que te mejoren en tus caminos? Yo quiero que sean mejor que yo quiero que sean más como Cristo, hermanos, que mejoren, que tengan victorias que yo no tuve. Mi esposa encontró una frase que me gustó bastante. Me la compartí ahí. La frase decía lo siguiente: deja de comprarle a los hijos lo que tú no tuviste y empieza a enseñarles lo que no aprendiste. ¿Cierto, verdad? No, yo quiero que mis hijos tengan todo lo que yo no tuve. Al final el papá lo tiene, ¿verdad? Nunca tuvo un carrito de eso y el papá se lo compra, pero para él el pretexto es el ¿verdad? ¿Es cierto? No voy a decir, tengo casos muy cercanos a mi familia, ¿verdad? Tengo un hermano que siempre, por ejemplo, mis hijos quieren un Xbox para mis hijos. ¿Sabes quién se la pasa jugando Xbox? Un viejote de 50 años de edad, ¿verdad? Mi hermano, ¿verdad? Y los niños, ya papá, déjame jugar. No, se lo compraron a los hijos, ¿verdad? Queridos hermanos, enséñale a tus hijos lo que tú no aprendiste. Tú ya fracasaste y enséñale a tus hijos. Oh, hermanos, si dejáramos que esos niños, dejáramos de estorbarles y de impedirles, y si el niño dijera, papi, vamos a la iglesia, que el papá y la mamá tuvieran la disposición, hijo, vamos, y ese deseo alimentarlo, mira, vas a sembrar, y un día vas a cosechar cosas preciosas en la vida de tus hijos. No le impidas a tus hijos aprender de Dios, conocer de Dios y cumplir sus propósitos. Un día puedes darte de topes en la cabeza por haber impedido a tus hijos conocer al Señor. Queridos hermanos, los niños tienen propósito de Dios. Amén. Amén. Número 2. Son 16 puntos nada más. Número 2. Los niños tienen sus propias luchas espirituales. Tienes que entenderlo. Aunque son niños, tienen sus propias luchas espirituales. Quiero que veas Marcos 9:21. Te vas a decir que estoy sacando algo de la Biblia que no está en la Biblia. Bueno, quiero que tú lo veas y tú me digas. Marcos 9:21. Los niños tienen sus propias luchas espirituales. ¿Lo tenemos, hermano? Dice la palabra del Señor. Había un muchacho, ¿verdad? Un hombre que estaba endemoniado. Tenía algunas características. Versículo 18, Marcos 9:18. Versículo 19, Jesús sabe y dice, respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Pidió a este muchacho que estaba endemoniado. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, observa a Jesús, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? ¿Qué respondió el Padre? Y él dijo, desde niño. Nuestros hijos van a enfrentar luchas espirituales.
¿Cuántos de ustedes, cuando éramos niños, o nuestros hijos ahora, ese miedo a la oscuridad, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuántos duermen todavía con la luz prendida? Al grandote, si sabes, con lámpara. No, para no caerse cuando van al baño o algo así. Pero hermanos, parece que no, ¿verdad? Los hijos tienen temores. Ahí está el papá que vi una figura, vi imaginación de niños. No sabemos cuándo es imaginación y cuándo puede hacer también sus luchas espirituales. Vemos aquí a un niño que tú, desde niño, yo creo que hay cierta edad, ¿verdad?, donde ya el niño es consciente entre el bien y el mal, y que ya puede aceptar a Cristo como su Salvador, ¿sí? Donde él puede tener esta conciencia y también puede tener y darle lugar al mal, aunque son niños. Pero escúcheme bien, hermanos, tiene sus propias luchas espirituales. Qué hermoso sería que tu hijo te gritara ya desde la cama: papi, tengo miedo, aquí en la soledad. Puedes hacer dos cosas y las dos son válidas, pero te voy a decir cuál es la mejor. Una, vente, hijo, aquí a dormir con tus papás. Te ofrecer esa seguridad. Ay, el niño se queda acostadito en medio de los padres. Pero también podrías ir a su casa, a su cama, y ponerte a orar con él y repetir textos de la palabra de Dios. Jehová mi pastor, nada me faltará. El que habita el abrigo del Altísimo morará. Mi hijo, confía en Dios, Dios está contigo, hijo. No tengas miedo. ¿Sí? Porque si nada más los enseñamos a venir a la cama para ofrecer la seguridad, los hermanos un día se van a ir y van a necesitar tener más que tu presencia. Van a necesitar la presencia de Dios, ¿verdad? Y no vamos a estar ahí con ellos, ¿verdad? Yo le decía a mis hijas de broma, ¿verdad?, cuando fueron a este campamento de música, le dije: ojalá que me den un pedacito ahí junto a ustedes, porque no quiero separarme de ustedes, ¿verdad? Bromeando, ¿verdad? Mira, un día tienen que ir, tienen que valerse por sí mismos y conocer al Señor de manera personal. Hermano, nuestros hijos tendrán luchas espirituales. También el enemigo, como en este pasaje lo vemos, los va a atacar a los niños, ¿sí? Y tenemos que entender que hay que orar, que hay que ayunar por nuestros hijos, porque van a enfrentar estas luchas. Y le quiero dar nomás una recomendación. Los hijos son muy imaginativos, tienen gran imaginación, ¿cierto? ¿Ha visto un niño agarrando una caja de madera y la convierte en un carro, no? Y mira, a veces cuando los hijos en imaginación le ahorran mucha plata a los padres. ¿Qué me vas a arreglar, papá? Una caja de madera. Ese va a ser tu carro, ¿verdad? No se acodose a Monterrey, lograrle algo bueno a sus hijos. Pero escúcheme bien, hermanos. Los niños tienen una imaginación y una creatividad tremenda, pero tenga cuidado, hay luchas espirituales. A veces se maneja de manera normal, pero no es normal. ¿Han escuchado a niños con amigos imaginarios? ¿Cierto? Un síntoma de soledad, de falta de adaptación, aceptación. ¿Cierto? Pero a veces, en esos amigos imaginarios, el enemigo también toma ventaja. Tenga cuidado cuando los hijos andan con eso. Y a veces el amigo imaginario, ¿verdad?, no es Dios, no es Dios. Sí. Ellos sí tienen un gran amigo, que aunque no pueden ver por la fe, lo pueden ver. Y es Dios Todopoderoso, hermanos. Sí. Pero a veces los hijos en esa imaginación, cuídelo, porque tienen sus propias luchas espirituales. Quiero decir, hermanos, Satanás va a tratar de robarte a tus hijos. Va a tratar de robarte a tus hijos. El mundo va a tratar de robarte a tus hijos. Quiero decirte, hermano, que no lo voy a ver por el tiempo. Moisés, cuando Dios va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad?, Moisés va a seguir ese propósito de Dios. Y en Éxodo capítulo 10, Faraón le ofrece a Moisés: llévate a todos, pero déjame a tus hijos. Eso fue la petición de Faraón: sal de la tierra de Egipto, pero déjame a tus hijos. Moisés se para ante Faraón y dice: no, nuestros hijos también vendrán con nosotros. Hermanos míos, ustedes tienen que aprender a luchar de rodillas por sus hijos. Tienen que orar y ayunar por ellos. El diablo, el mundo te los quiere robar. Va a querer que ellos les sirvan al enemigo. Ellos va a querer destrozar sus vidas. Oh, hermano, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ora por tus hijos, ayuna por tus hijos. Mira, me dicen padres: es que mi hijo ya no hace caso de nada. Oh, espérate, deja que Dios trate con ellos. Ya entrégaselos al Señor. Ellos quieren probar la disciplina de Dios, que la prueben. Y es una disciplina que dice: ay, ¿por qué Dios está malo? No, Dios no es malo. Dios es justo, es bueno, y por tu bien va a disciplinarte. En amor te va a disciplinar. Un predicador decía: mira, hijo, Dios tiene un cinto más ancho que el mío. Yo te puedo disciplinar, pero tú no quieres entender. Yo voy a dejar que Dios trate contigo. Debemos orar, hermano, por nuestros hijos. Debemos ayunar por nuestros hijos. Sutilmente el mundo te los va a querer robar.
Escúcheme, hermano, ¿cuántas horas pasan nuestros hijos en la educación en la escuela secular? No que esté mal aprender matemáticas, ciencias naturales, pero también les dan ética, les dan formas de pensar anticristianas. En las universidades los jóvenes llegan a ser ateos cuando no lo eran. ¿Por qué la educación del mundo debe superar la educación de los padres? Son padres que han estado ausentes de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Hermano, no dejes que el mundo te robe a tus hijos. El mundo es incitador, atrayente y atractivo para los hijos. Pero hermano, haz que se enamoren de Jesús. Si algo, enséñales la palabra de Dios, pero enséñales una relación personal con Cristo. Enséñales que tú amas a Jesús. Enséñales que tú amas a Dios. Transmite eso en tu casa. No solamente una teología o el hecho de ir a la iglesia con una corbata. Enséñales a tener una relación preciosa con Jesús el Señor. Mira, hermano, que algo que los frene en el momento que quieren hacer el mal sea que se acuerden que aman a Dios y que quieren honrar a Jesús con sus vidas. Querido hermano, enséñales a amar a Dios. Yo he dicho, hermano, que cuando el mundo todavía te es atractivo, no has visto el atractivo de Jesús. Porque cuando tú ves lo atractivo que es Cristo, lo maravilloso que es Dios, hermano, el mundo es sin atractivo alguno. Tú lo ves como basura, lo ves como algo que no es atrayente, porque estás tan enamorado de Jesús que el mundo no tiene ningún valor. Amén. Queridos hermanos, enséñale a tus hijos a amar a Cristo. Lee la Biblia con ellos, camina, lean la Biblia, oren juntos. Si tú no se lo enseñas, ¿quién lo va a hacer? El pastor, la iglesia, hermano, sí te vamos a ayudar, pero tú eres el principal responsable, porque tus hijos van a tener luchas espirituales y tienes que enseñarles a caminar con el Señor, a memorizar la palabra de Dios, a no dar lugar al enemigo en sus vidas. Hermano mío, tus hijos tendrán sus propias luchas espirituales. Te lo he dicho varias veces y te lo vuelvo a repetir. Si no sacas a tus hijos del televisor, ustedes que tienen hijos, que están sus hijos 2 horas frente a un televisor sin supervisión, ahí los dejas porque te estorban, Ponte a ver la tele que yo tengo que ver mi Facebook. Eso. Usted que no supervisa a sus hijos, usted los va a perder. Está dejando que esas enseñanzas por medio de los por medios de comunicación como la televisión, yo no entiendo a papás, hermano, dejando a sus hijos conectados a un internet. No porque el niño va a buscar algo malo, pero el enemigo usa eso de alguna manera. Yo no entiendo a padres fortaleciendo eso en la vida de sus hijos. Escúcheme bien, se los he dicho, se lo vuelvo a decir. El gran pecado de las hijas de Lot fue responsabilidad del padre. Porque el padre de Job, aunque salieron de Sodoma y Gomorra físicamente, Sodoma y Gomorra se quedó en el corazón de sus hijas. Es aquello que agarras, aquello que se queda en el corazón. Y luego los hijos hacen cosas terribles, pero es porque los padres dejaron que el corazón de sus hijos se llenara de cosas contra Dios, perversas, mundanas. No influyeron a sus hijos a amar y conocer a Jesús. No caminaron, no oraron en la casa juntos, no le enseñaron la Biblia, pero sí dejaron a los hijos hora tras hora haciendo cosas y viendo cosas que cauterizaron sus conciencias, les hicieron perder su amor a Jesús. Y los niños ahora que son jóvenes hacen cosas terribles por aquello que sembró en su corazón el enemigo. Hermanos, yo te ruego en el Señor, lucha por tus hijos, ayuna, ora, enséñales a amar a Jesús. No dejes que el mundo te los robe. ¿Sabes qué? Cristo tiene el poder para darte a tus hijos. Hombres y mujeres que amen a Dios, pero necesitas obedecer al Señor. Ser recto ante el Señor en esta área de tu vida. Los hijos tendrán sus propias luchas espirituales. Y te quiero exhortar algo como papá. Ya casi voy a terminar, hermanos. Bueno, casi. Te quiero animar como pastor y como papá. Vive para el Señor tú primeramente. Santifica tu vida. Vente a la iglesia. Qué grato sería que tu hijo entrara a tu recámara de sorpresa, abriera la puerta sin tocar, te encontrara de rodillas, orando a Dios. Entra y el papá le cambia el televisor. No, yo no, porque está haciendo algo incorrecto. Ojalá te encontraran haciendo algo, buscando a Dios. Hermano, yo te ruego en el Señor
Y quiero llevarlo al pensamiento de ustedes, hermano. ¿Cuántas veces nuestros errores se los heredamos a nuestros hijos? Nuestras faltas las heredamos a los hijos. No voy a ir por el tiempo, pero escúcheme nada más, por favor. Hubo un niño a los 5 años de edad en la Biblia. A ver si usted sabe quién es. Un niño a los 5 años de edad en la Biblia. Por errores de su padre, sus enemigos prevalecen contra él. Y tienen que salir huyendo porque los van a matar. Por errores del padre. Y quiero decir del abuelo. Y la nodriza lo toma y sale corriendo con él y se le cae el niño. Y el niño queda lisiado de por vida. ¿Alguien sabe cómo se llamaba ese niño? Mefiboset. Hijos sufren por los errores de los padres. ¿Estamos aquí, hermanos? Hijos sufren. ¿Por qué salieron corriendo? Por errores del abuelo, por errores de los padres. ¿Y cuántas veces, hermanos, los hijos padecen permanentemente en sus vidas, en su corazón y en su carácter? Van a batallar con cosas que tú les heredaste. Un padre egoísta, hijos egoístas. Un padre infiel al Señor, hijos infieles al Señor. Un padre orgulloso, hijos orgullosos. Lo mejor es cuando no es bueno, pero hay peleas de orgullo. ¿Y por qué eres tan orgulloso? Y es como un espejo, ¿verdad? Y hermanos, ahí les heredamos errores a nuestros hijos de carácter, por nuestros errores a hijos. Y llegan a la escuela, y qué triste que la escuela te tenga que decir el mundo: tu hijo tiene baja estima. Ahora, eso de la estima, autoestima, yo lo voy a enseñar también, porque de verdad hay años ahí del mundo acerca de la autoestima, que no llega a ser más que un ego, un amor a sí mismo equivocado. Pero escúcheme bien, ahí están los hijos maltratados, están los hijos, los padres les gritan, los maltratan y van allá a la escuela y son hijos de un cristiano, y en vez de ser niños que sobresalgan porque Cristo está en ellos, porque conocen a Dios y tienen padres cristianos, y no está hablando que necesariamente sobresalgan, ¿verdad?, en deportes o en algo así, está hablando que sobresalen en su espíritu, en su conducta, porque son de Jesús. Amén. Pero en vez de desarrollarse esos niños, son niños con problemas en los colegios, en las escuelas. ¿Por qué? Porque los padres, por los errores de los padres, los hijos están llevando consecuencias. Oro al Señor y le pido a Dios que Dios guarde nuestros hijos. Que guarde a nuestros hijos de tantos errores. Mira, hermano, Dios nos tenga misericordia. No vemos aquí nadie perfecto. Todos hemos tenido errores en nuestra vida. Pero ¿por qué no pedirle misericordia a Dios? Y proponerle a Dios, ¿verdad? Y decirle: Señor, me comprometo contigo a andar en tus caminos con rectitud. Yo no quiero que mis hijos hereden todas estas cosas, todos estos errores de mi vida. Yo quiero que ellos, su sendero, vayan en crecimiento, que vayan más como Cristo. Hermano mío, deberíamos de venir hoy simplemente al altar y decirle: Señor, perdóname, le he heredado a mis hijos cosas malas. Les he transmitido errores que les están fatigando la vida, que los están agobiando, que les están haciendo daño, y venir en arrepentimiento. Y sabe que Él es misericordioso, Él perdona el pecado, Él levanta generaciones de familias que estaban deshechas por el pecado. Puede levantar hijos que sean luz, hijos que sean una diferencia en este mundo, hijos influyentes, que sean sal y que glorifiquen el nombre de Dios. Pero demanda padres humillados en el altar, padres suplicando: Señor, ten misericordia de mis hijos. He hecho mucho mal, les he causado mal a mis hijos. Señor, ten misericordia de mí. Lo mejor, hermanos, que Dios responde esas oraciones. Él no desecha el corazón contrito y humillado, y trabaja en la vida de nuestros hijos. Querido hermano, los niños tendrán sus propias luchas espirituales, pero déjame decirte algo: no les añadas males heredándoles tu mal. Por amor a tus hijos, santifícate, camina para el Señor y heredales cosas buenas a tus hijos. Termino con esto. Los niños tienen propósitos de Dios. Número 2, los niños tienen sus propias luchas espirituales. Y número 3, queridos hermanos, los niños tienen un gran potencial en su inocencia dada por Dios. Tienen un gran potencial en su inocencia dada por Dios. 1 Corintios 14, versículo 20. Quiero que vea de qué nos habla la Biblia al respecto. 1 Corintios 14, 20.
Hermanos, no seáis niños, 14:20, 1 Corintios, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, note lo que dice, sino sed niños ¿en qué? En la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El Señor toma una parte que debemos imitar de los niños y una que no debemos imitar. Dice, no sean niños en el modo de pensar, no sean inmaduros, no sean niños en el modo de pensar. Ahora dice, sean niños para la malicia. ¿Verdad que los niños son bien inocentes? No tienen malicia cuando hacen las cosas sin malicia. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo son los niños? Hacen comentarios, tú y yo hacemos comentarios y lleva jiribilla, lleva veneno, los niños no. ¿Has visto su inocencia? Esa inocencia el mundo se las quiere robar, hermano, porque es un gran potencial para nuestros hijos. Escúchame bien, hermano. ¿Has visto a un niño en una sala donde hay pura gente adulta y un niño empieza a sonreír, ¿verdad? Y empieza a saludar a todos, ¿sí? Sin prejuicio alguno? A él no le importa si tiene dinero o no tiene dinero, si es alto, bajito, si es de color morenito, blanquito. Ellos tratan en su inocencia a todos igual, ¿verdad que sí? Claro que cuando no han visto a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, un güero, pues también se quedan así, ¿verdad? Pero ellos tratan sin prejuicio alguno, hermanos, en su inocencia. En su inocencia los niños, hermano, como te decía, creen, ¿verdad? Creen todo lo que se les dice al respecto. Esa inocencia es bien buena, hermanos, bien buena para ellos. Una de nuestras hijas, cuando ya lo he contado esto, una vez que pidió por un vestido de una princesa, ¿sí? Y le dijimos, Dios te puede dar ese vestido. Y los niños se lo creen y lo agarran y en su inocencia hacen algo bueno. Oran y oran a Dios por aquello que dijimos que Dios les va a dar y ellos lo creen, ¿verdad? Y a veces ellos nos dan un ejemplo de oración. Y hay gente que no quiere poner a orar a los niños por los alimentos. Le voy a decir por qué. El papá ora por los alimentos. Señor, te damos gracias, bendice que nos caiga bien a los estómagos, amén. Así ora muchas veces. ¿Pero sabe por qué no pone a orar al niño por los alimentos? Porque saca la lista de oración. Muchos niños, ¿puedes dar gracias por los alimentos? Y oran por el abuelito, la abuelita, oran por el pastor, oran por un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, como ya quieren comer, no, el niño no, ¿verdad? Porque se va a tardar mucho su oración. Hay que comer ya. Pero ellos se agarran en serio y no olvidan, ¿verdad? Hermanos, el hecho de orar en esa inocencia, creen, ¿verdad? Las cosas. Mira, hermano, ¿cuántas veces a tus hijos les has prometido algo y no se los has cumplido? Y vas y les digo, perdóname, y les vuelves a prometer, ¿y qué crees que vuelven a hacer? Los niños le vuelven a creer. Y les vuelve a fallar el papá y les vuelve a decir, y los niños le vuelven a creer. Y le vuelven a creer. Y le vuelven a creer. A ti y a mí nos hacen 1 o 2 y se acabó. Los niños no, siguen creyendo y siguen creyendo. Si estamos aquí, tienen un tremendo potencial los niños para creerle al Señor, para aprender las cosas de Dios. Pero tú así lastimando a tus hijos, les prometes algo, no, hijo, ya voy a ser buen cristiano, ya voy a amar a Dios, hijo, vas a ver que sí, y los dañas y te vuelven a creer y te vuelven a creer. Les prometes algo que no les cumple, lo vuelves a... Mira, hermano, va a terminar el día que vas a acabar con esa inocencia que ellos tienen para creer. No, porque son niños, no lo hacen de inmediato. Los niños, hermano, perdonan, ¿verdad? ¿Cuántas veces los lastimas y así te perdonan los niños? ¿Les hiciste algo? Y al ratito los lloras con ellos, los abrazas, 2 o 3 cosquillitas, ya están jugando como nada pasó. Que Dios nos permitiera imitar a los niños ahí que sale de su vida. Íbamos a Elliot, yo he aprendido de ese niño, ¿verdad? Y ustedes, si tienen los hijos, aprenden de ellos. Yo no sé, nos dan lecciones. Yo voy a decir algo que me pasó con el niño. Él saluda mucho a la gente. Saca su manita y saluda, no importa quién sea. Sí. Una vez nos paramos en un policía enfrente y el niño empezó con su manita, ¡ay! Y el policía estaba muy serio, ¿verdad? Después de un rato el policía, ¡ay! ¿Verdad? Me estaba saludando en esa inocencia, ¿verdad? Nos paramos en una esquina con los niños que están aquí, ¿verdad? Con las pelotitas. Y los mira a los niños, hola. ¿Verdad? Sin prejuicios, no importa si tienes dinero o no tienes dinero.
¿Sí están aquí, hermanos? Amén. Esa inocencia, tienen un potencial tremendo nuestros hijos. Yo digo que nosotros somos los que los echamos a veces a perder, hermano, de ese potencial tan tremendo que tienen nuestros hijos. Como mencionar para terminar, porque el tiempo se ha ido, en esa inocencia los niños, te voy a dar nada más ejemplos, pueden servir a Dios. Los niños pueden servir a Dios y deben servir a Dios. Hubo un niño en la Biblia, desde chiquito le servía a Dios, su nombre es Samuel, búscalo en la Biblia, 1 Samuel 2:11. Desde niño le servía a Dios. Dios se manifiesta en ellos y a través de ellos de muchas maneras. Jueces 13, 24 y 25, así lo hizo Sansón. La Biblia dice que el Espíritu de Jehová se empezó a manifestar a través de Sansón cuando era un niño. Los niños, la alabanza a Dios está perfeccionada en el labio de los niños. ¿Viste a estos niños cantando? No lo hicieron para nosotros, lo hicieron para Dios. Amén. Hermanos, si hay algo que puede alabar a un niño, ¿tú has visto un niño cantando, alabando a Dios por iniciativa propia? Es bien hermoso, ¿verdad? Los niños, ¿verdad?, tienen ese potencial de alabar al Señor. Escúcheme bien, los niños, hermano, Dios escucha bien en especial muchas oraciones de los niños. Hay gente que te dice, no, hijo, mejor ora tú porque Dios te escucha más a ti. Pues tienes razón. ¿Cuántas veces hemos visto peticiones contestadas que fueron contestadas por los hijos, por los niños? Escuchan su oración. ¿Quieres ver un ejemplo? Génesis 21, 14 al 20. También, hermanos, los niños, ¿verdad?, crecen, se fortalecen espiritualmente, son niños, pero si son hijos de Dios y son salvos, ya han llegado a esa edad, hermano, ellos pueden crecer espiritual y ser fortalecidos en espíritu. Tus hijos también tienen vida espiritual, por pequeños que sean. Dice la Biblia en Lucas 2:40, no lo vea, pero hablándonos de Jesús, quien crecía en estatura, también en gracia, en sabiduría, se fortalecía el espíritu. Queridos hermanos, los niños pueden ser así, pero necesitan padres que los lleven a ese punto. Hermanos, yo te ruego en el Señor, porque como papá en este tiempo, sí es cierto, el mundo festeja a los niños y todo lo que le hacen a los niños, pero como padres somos responsables, como iglesia somos responsables. Dios tiene propósito para los niños. ¿Amén, hermanos? Los niños tendrán sus propias luchas espirituales y hay que ayudarles. Y todos estos niños de nuestra iglesia, hermano, no los critiques, no los juzgues, ora por ellos. Ora por ellos. Y hermano mío, esos niños en su inocencia tienen un gran potencial para Dios y debemos aprovechar esa etapa en sus vidas, y te aseguro que tendremos un semillero de hombres y mujeres de Dios que a corto plazo, mediano plazo, harán una diferencia en este mundo. Tenemos una gran oportunidad con nuestros hijos. Démosle gracias a Dios por los niños. Amén. Y pidamos a Dios por nuestros niños. Amén.